Cieno Televisión, en nombre de Fundación Un Mundo Más Verde presenta Anthony Chacón fue un destacado jugador profesional de futsal que pasó por Bucaneros, Táchira y Vikingos en la Liga Superior de Fútbol Sala. Ahora estamos pasando por un buen momento, esperamos seguir así, que existe bastante compañerismo en nosotros y bueno, nada, concientizamos, conversamos y asumimos de que había que salir con otra cara, íbamos a jugar en casa estos últimos 10 partidos. Conquistó la Copa Merconorte de 2010 con la Riviera de Vargas y luego de su retiro fundó la escuela La Marca Futsal, que ha proyectado a buenos valores de la cantera de los Valles del Tuy. Futsal TV visitó la comunidad mirandina de Luis Tovar, donde hace vida esta escuela de La Marca Futsal. Comenzó, empieza el otro. Salto, salto. Esperen que vaya por la mitad. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Qué hacen ustedes dos ahí? ¡Vamos! ¡Corre, corre! Tengo 3 chicos que me ayudan, ¿verdad? Como puedes ver, tenemos bastantes niños de las diferentes comunidades acá que rodean esta urbanización Luis Tovar. Pasamos los 70 atletas más o menos. La escuela convoca a jugadores originarios de varias localidades. De todas las adyacencias, vienen hasta otros municipios. Vienen hay niños de Santa Lucía, que es lo que se comunica con los lados de Petare. Vienen de todos lados, pues, porque de verdad que nos han recomendado y, oye, vale, yo quiero meter a mi hijo en fútbol. Oye, Anthony tiene una escuela bien chévere allá en Luis Tovar. Esta escuela pretende proyectar al profesional valores de la zona como en su día lo hizo con el vinotinto Rafael Morillo. Como lo mencionaste, Rafael Morillo lo vi yo jugando por allá en contra de nosotros y enseguida lo invité a jugar con nosotros. Lo llevé a la UCB, ¿verdad? Junto con un grupito, Josnin Boada, estuvo conmigo en Bucanero, Alejandro González, que está en Colombia, con el Valledupar, el fútbol de salón. Carlos Serrano de Charallave, que también está en Colombia. Luigi Niño, fue aquel chico que se fracturó allá en la Champions League. Y bueno, en juvenil está José Camacaro, Neiker Tobar, que jugaron con Vikingos de Miranda, Brandon Vázquez, Jean-Pierre, el porterito del Caracas, Adrián Hernández, que jugó ahorita con Vikingos. Bueno, no sé si se me escapan algunos, pero son bastantes los chamos que ya han tenido la oportunidad de subir a jugar profesional. Su seriedad ha ganado la confianza de todos los representantes. Totalmente confiado, los representantes dejan a los chamos aquí con ellos y de verdad que tengo un equipo excelente, no tengo quejas de ningún tipo. Yo siempre lo digo en las reuniones de representantes que piensa, mi chamo está jugando, pero no es nada más eso. Yo pienso que lo más importante es apoyarlo, porque a lo mejor ven el fútbol sala como un espacio de que
ay, mi niño voy a descansar un poquito del niño. Y no. Es porque en la escuela de fútbol sala o en cualquier club deportivo lo que se desarrolla al máximo son los valores, y el día de mañana tú sabes que vas a tener un chamo de bien, que no va a agarrar un mal camino, y ese es el objetivo principal. Por eso yo siempre le pido a mis representantes que sean de mayor colaboración, y bueno, ahorita nos acaban de dar una pelota y esas son cosas que nos trajeron un termo con Nestí, y siempre hay representantes que te colaboran, como hay unos que piensan lo que te dije anteriormente, que quieren es descansar del niño y mandarlo a una práctica. ¡Chale llave! ¡Una bulla! La Fundación Un Mundo Más Verde promueve el cambio social e integral a través de acciones educativas, culturales y deportivas sobre el cuidado del ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales, @unmundomasverde. Ansiolog Cold Solutions, servicio de manejo de logística y distribución de alimentos e insumos. Está ubicado en Santa Teresa del Tuy y apoya a la escuela La Marca Futsal. A la vuelta, Rafael Morillo en Futsal TV.